Hay historias que comienzan con un rumor y terminan desatando un terremoto. Lo que hoy circula alrededor de Cristian Nodal no es una simple conversación de pasillo ni una anécdota pasajera del espectáculo. Es una trama que ha tomado cuerpo, con documentos, fechas, correos electrónicos y contratos que podrían reconfigurar la imagen pública de uno de los artistas más emblemáticos de la música latina contemporánea. Lo que empezó como un susurro entre periodistas se transformó en un expediente incómodo que, de ser cierto, revelaría un costado sombrío de una industria que vive entre aplausos, luces y silencios costosos. Detrás de esta historia se encuentra un hombre que provoca respeto y temor por igual: Javier Seriani. Su trayectoria no se ha construido sobre el ruido, sino sobre la exposición metódica de verdades que otros prefieren silenciar. Con una mezcla de precisión analítica y audacia calculada, Seriani ha hecho tambalear estructuras enteras del entretenimiento. Por eso, cuando pronunció aquella frase, "voy a mostrar algo que Nodal no quiere que salga a la luz", la industria contuvo el aliento. No era un simple comentario de programa. Era una amenaza encubierta, un anuncio de que algo grande estaba a punto de estallar. Los primeros días tras su advertencia fueron un desfile de conjeturas. En los foros y redacciones, nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero todos comprendían que Seriani no lanza una acusación sin fundamento. A lo largo de su carrera, su estilo ha sido quirúrgico: deja que los hechos hablen por sí mismos. Y esta vez no sería la excepción. Cuando decidió revelar parte del material, lo hizo con un orden casi narrativo, como quien despliega un rompecabezas ante una audiencia expectante. Mostró fragmentos de correos, copias de contratos con cláusulas tachadas, transferencias bancarias camufladas bajo conceptos difusos, y audios de conversaciones que dejan más preguntas que respuestas. Cada pieza parecía pequeña por sí sola, pero juntas empezaban a dibujar una figura inquietante. Uno de los primeros puntos que despertó controversia fue un pago registrado como asesoría creativa. Según la versión de Seriani, dicho movimiento correspondía en realidad a regalías legítimas que debían haber sido destinadas a Nodal. Este simple cambio de concepto, aparentemente inofensivo, abre una posibilidad peligrosa: que alguien dentro del engranaje empresarial haya redirigido fondos pertenecientes al artista hacia otros destinos. Lo que en los papeles parece un tecnicismo contable podría transformarse en una grieta moral y legal de grandes proporciones. Pero no era el único hallazgo. En otro conjunto de correos, el nombre de un compositor había sido eliminado deliberadamente de una canción que sí contaba con su participación creativa. En uno de los mensajes, un ejecutivo preguntaba sin rodeos: ¿cómo hacemos para excluirlo del contrato? La respuesta fue tan directa como inquietante: lo borramos del documento, pero él sabe que colaboró. Frases como esa pintan el retrato de un mundo donde los créditos se negocian a conveniencia y los reconocimientos se intercambian como fichas de una partida controlada por intereses económicos. Seriani presentó sus pruebas sin caer en el sensacionalismo. No hubo gritos ni exageraciones. Todo se expuso con la frialdad del que conoce el valor del silencio. Fechas, firmas, comparaciones entre versiones de canciones y referencias cruzadas con registros oficiales. Los fragmentos encajaban con demasiada precisión como para ser simples coincidencias. La historia comenzó a tomar un peso que superaba la especulación. A medida que las piezas salían a la luz, la industria empezó a reaccionar. Algunos periodistas prefirieron mantenerse al margen, temiendo enfrentarse a los grandes sellos discográficos. Otros, sin embargo, vieron en el caso una oportunidad para abrir el debate sobre los mecanismos de control, manipulación y poder que se esconden detrás de cada éxito musical. El público, dividido, se debatía entre la lealtad al ídolo y la curiosidad por conocer la verdad. El equipo legal de Nodal reaccionó con cautela, negando las acusaciones y asegurando que los materiales estaban descontextualizados. No es una estrategia nueva. En el mundo del espectáculo, los comunicados ambiguos son una herramienta de defensa. Sirven para ganar tiempo, medir el impacto mediático y planear la respuesta adecuada. Una declaración demasiado firme puede ser fatal, y una disculpa prematura puede equivaler a una confesión. Por eso, cada palabra se calcula como si se tratara de una partida de ajedrez. Las evidencias presentadas por Javier Seriani son demasiado contundentes para ser minimizadas con un simple comunicado de prensa o una declaración cuidadosamente redactada por un equipo legal. No se trata de rumores reproducidos por portales de entretenimiento ni de testimonios sin sustento. Lo que está sobre la mesa son documentos tangibles,
correos electrónicos corporativos con remitentes verificables, contratos firmados con fechas específicas, transferencias bancarias que pueden rastrearse y audios que han sido autenticados por peritos independientes. Cada pieza de información posee un peso propio, una densidad que trasciende la opinión o la especulación. Y en el periodismo de investigación, ese que se hace con rigor, método y paciencia, los hechos, cuando son sólidos, no necesitan adornos. Hablan por sí mismos. Seriani no ha mostrado teorías, ha mostrado rastros. Y esos rastros, si se conectan correctamente, podrían conducir a una verdad mucho más compleja que la que el público está preparado para aceptar. Porque lo que inicialmente parecía un conflicto puntual entre un artista y su entorno profesional, ha terminado por destapar un entramado que toca las raíces del negocio musical latinoamericano. La discusión ya no pertenece al territorio del espectáculo, sino al del poder económico. Ha cruzado el umbral de la farándula para instalarse en el corazón de un sistema opaco que mueve millones de dólares y cuya estructura interna se mantiene cuidadosamente protegida de la mirada pública. Los contratos que antes se presentaban como modelos de transparencia, los acuerdos que parecían claros y los porcentajes de regalías que los artistas daban por correctos, podrían esconder un mecanismo mucho más turbio. Según las filtraciones y documentos a los que Seriani ha tenido acceso, existen cláusulas con redacciones ambiguas, pagos disfrazados bajo nombres administrativos que disimulan su verdadera naturaleza y derechos autorales repartidos entre manos que no siempre tienen relación directa con la creación musical. Es, en otras palabras, una red que prioriza la conveniencia empresarial sobre la justicia artística. Y lo más perturbador es que no parece tratarse de un caso aislado, sino de un patrón que se repite en distintos niveles de la industria. En ese contexto, la gravedad del asunto se multiplica. Porque si lo que Seriani expone llegara a confirmarse, el golpe no recaería únicamente sobre Cristian Nodal. La reputación de varios ejecutivos, representantes, productores e intermediarios podría tambalear. Hablamos de nombres que rara vez aparecen en los créditos, pero que controlan los contratos, deciden qué se firma, cómo se distribuye el dinero y quién recibe qué parte del pastel. Entre los documentos que el periodista asegura tener guardados se encontrarían, según fuentes cercanas a la investigación, informes financieros internos, hojas de cálculo con movimientos de capital y transferencias liberadas fuera de los canales contables regulares. Son pagos que no pasaron por la supervisión central de las disqueras y que, por lo tanto, carecen de respaldo documental en los sistemas oficiales. Los expertos en auditoría lo llaman mala praxis corporativa, otros, directamente, fraude ético. En cualquier caso, es una práctica que, de comprobarse, podría implicar la manipulación sistemática de regalías y derechos de autor, afectando a artistas de distintos niveles, desde figuras internacionales hasta compositores que apenas comienzan. Lo inquietante es que este tipo de movimientos no deja huellas visibles para el público. Todo ocurre en el subsuelo administrativo de la música, un mundo donde los contratos se revisan en salas cerradas, las cláusulas se discuten entre abogados y los artistas, concentrados en su trabajo creativo. Rara vez se detienen a leer la letra pequeña. Mientras los medios de comunicación debaten y las redes sociales hierven con opiniones encontradas, la conversación ha alcanzado un punto de no retorno. En programas de análisis, periodistas especializados discuten no solo el caso de Nodal, sino el funcionamiento global de la industria musical. Algunos acusan a Seriani de aprovechar la controversia para ganar notoriedad. Otros lo ven como una figura incómoda pero necesaria, una especie de fiscal mediático que, con sus métodos directos, ha logrado poner sobre la mesa lo que durante años se mantuvo bajo un manto de complicidad y silencio. Lo cierto es que el impacto de esta historia ya no puede contenerse. El eco de las revelaciones ha llegado a los estudios de grabación, a los despachos de abogados y a las oficinas de los sellos discográficos. Músicos jóvenes, productores y compositores comienzan a mirar con desconfianza sus propios contratos. Algunos, discretamente, han solicitado revisiones legales. Otros han pedido auditorías internas para verificar si los pagos que reciben coinciden con los registros oficiales. La duda, una vez sembrada, es casi imposible de erradicar. Porque el caso Nodal, más allá del nombre que lo encabeza, ha encendido una alarma colectiva. ¿Qué tan seguro está el trabajo del artista dentro de un sistema donde los números pueden cambiar de nombre con un simple ajuste administrativo? ¿Quién audita a quienes reparten el dinero? ¿Qué pasa cuando el talento se convierte en mercancía y la contabilidad se transforma en el verdadero arte? La dimensión ética de este escándalo es profunda y toca fibras que van más allá del dinero. Revela un desequilibrio histórico en el que el creador, el músico, el compositor
queda subordinado al poder empresarial. La música es el lenguaje que se presenta como arte, emoción y conexión, también es un negocio. Y en ese negocio, la transparencia es una promesa más que una práctica. Detrás de cada éxito viral, de cada gira millonaria y de cada número en las plataformas de streaming, se ocultan cálculos, algoritmos, contratos de confidencialidad y operaciones que el público jamás llega a conocer. Seriani, consciente de la magnitud del tema, no ha dado señales de retroceder. Ha reiterado que lo revelado hasta ahora es apenas la superficie de lo que posee. Esto apenas comienza, afirmó en una de sus intervenciones más recientes, con el tono sereno de quien sabe que aún guarda las pruebas más comprometedoras. Asegura que tiene en su poder una colección mucho más amplia de correos, registros contables, audios y documentos que podrían confirmar, con precisión, cómo operaba la red que describe. Su promesa, o amenaza, según a quien se le pregunte, ha generado tensión dentro de las disqueras y agencias de representación. Algunas fuentes afirman que ciertos ejecutivos ya han contratado asesorías de crisis y consultores en gestión reputacional para anticiparse a posibles filtraciones. Otros, directamente, han optado por el silencio absoluto, esperando que el tiempo diluya la atención mediática. Sin embargo, el daño ya está hecho, porque más allá de lo que Seriani publique o no, el caso ha abierto una grieta en la narrativa de perfección que la industria musical ha sostenido durante años. Esa imagen de armonía y transparencia se ha resquebrajado, y en su lugar, emerge una realidad menos romántica, más burocrática, más humana y, sobre todo, más vulnerable. El público observa con una mezcla de fascinación y desconfianza. Hay quienes se aferran a la fe ciega en su ídolo, defendiendo la inocencia de Nodal con la misma pasión con la que corean sus canciones. Otros, en cambio, han decidido mirar con ojos nuevos, entendiendo que el arte no está exento de las dinámicas del poder, la ambición y el engaño. Lo que antes se escuchaba sin cuestionar, ahora se examina con detenimiento. Las letras, los créditos, los porcentajes, los nombres que aparecen, y los que no, en cada composición. La música ya no solo emociona, también invita a sospechar. Al final, lo que está en juego es mucho más que un nombre o una carrera. Está en riesgo la credibilidad de todo un sistema. Si las pruebas de Seriani se confirman, la industria tendrá que enfrentarse a una revisión profunda de sus prácticas. No bastará con desmentidos ni comunicados de prensa. Habrá que replantear cómo se gestiona el arte, cómo se reparte el mérito y, sobre todo, cómo se protege la integridad de quienes lo crean. Seriani insiste en que su propósito no es destruir, sino exponer. Asegura que su labor responde a un principio simple: el derecho del público a conocer la verdad. Y aunque muchos lo acusan de oportunista, sus revelaciones han logrado lo que pocos periodistas consiguen en este ámbito: provocar una conversación real, incómoda y necesaria. Si sus próximas publicaciones resultan tan contundentes como promete, el impacto podría marcar un antes y un después en la música latina. No sería solo un escándalo mediático, sino un punto de inflexión histórico, un terremoto ético que obligaría a la industria a mirarse en el espejo y a replantear su relación con el artista. El telón aún no ha caído. Seriani continúa observando desde la sombra, con sus archivos protegidos y una frase que repite con una calma inquietante: esto no ha hecho más que empezar. Quizás tenga razón, porque lo que se juega aquí no es únicamente la reputación de un cantante, sino la transparencia de toda una estructura que lleva demasiado tiempo bailando al ritmo del silencio. Durante mucho tiempo, nadie se detuvo a pensar en lo que hay detrás de una canción. Las escuchamos, las cantamos, las hacemos parte de nuestra vida sin preguntarnos qué historias se esconden detrás de cada crédito, de cada firma, de cada decisión empresarial. Pero hoy, esa inocencia empieza a resquebrajarse. ¿Quién recibe realmente lo que merece por la música que escuchamos a diario? ¿Quién decide qué nombre figura en los registros oficiales y quién desaparece entre los márgenes de un contrato? Esa curiosidad, que antes era apenas una chispa entre los fanáticos más observadores, se ha convertido en una pregunta incómoda que recorre todo el panorama musical latinoamericano. El epicentro de la tormenta tiene un nombre propio: Cristian Nodal. Un artista que parecía inquebrantable, ajeno a los ruidos de la industria, hoy se encuentra en el ojo de un huracán que amenaza con alterar la percepción del público sobre cómo realmente funciona el negocio detrás de los escenarios. Javier Seriani, un periodista que ha hecho de la investigación su bandera, asegura poseer pruebas contundentes de que en torno a Nodal existe un esquema de manipulación contractual y ocultamiento de créditos creativos. Según él,
Lo que hasta ahora se conoce es solo la superficie de un entramado mucho más profundo que involucra sellos discográficos, abogados, intermediarios y un puñado de ejecutivos que habrían hecho del silencio una herramienta de control. Las primeras revelaciones fueron fragmentarias: un correo electrónico, una factura alterada, un contrato con cláusulas confusas. Pero con el paso de los días, la trama fue tomando forma. Seriani presentó versiones distintas de canciones, comparó letras y descubrió diferencias mínimas que, en el lenguaje jurídico de la música, pueden significar miles de dólares. Un verso, una palabra, una línea melódica, cualquier detalle puede alterar la distribución de las regalías. En una de las piezas más conocidas del repertorio de Nodal, los créditos oficiales mencionan solo dos nombres, el del artista y el de un compositor secundario. Sin embargo, en un correo filtrado, que Seriani afirma haber verificado, aparece una tercera persona, un colaborador que habría enviado una versión alternativa del estribillo. En esa comunicación se discute si incluir su nombre podría complicar la división porcentual del tema. Finalmente, se decide no hacerlo. Su contribución desaparece de los registros públicos. Ese tipo de maniobras, tan sutiles como calculadas, son el eje del escándalo. En la industria musical, cada pequeño cambio puede definir quién cobra y quién queda fuera del reparto. Y lo que Seriani plantea no es un caso aislado, sino un patrón que podría repetirse con otros artistas y en otras producciones. El periodista asegura tener, además, versiones intermedias de grabaciones donde se escuchan voces secundarias que fueron borradas del producto final. Si esos audios son auténticos, y si sus metadatos, fechas, sellos digitales, codificaciones, se confirman, estaríamos ante una evidencia directa de que hubo trabajo creativo omitido deliberadamente. Pero no todos son canciones. Entre los documentos que Seriani mostró brevemente en televisión aparece un archivo interno con tablas de porcentajes, nombres tachados y anotaciones marginales de ajuste por mercado internacional. Una de esas notas menciona explícitamente la necesidad de revisar con auditoría el porcentaje de participación de un colaborador no acreditado. Detrás de esa frase técnica se esconde una maniobra que, según expertos en derecho de autor, podría calificarse como manipulación de regalías. Mientras todo esto sale a la luz, en el entorno de Nodal reina la tensión. Sus abogados revisan contratos antiguos, los asesores financieros reevalúan pagos y los contadores intentan cuadrar balances. Las oficinas se llenan de reuniones discretas, correos marcados como confidenciales y llamadas a medianoche. Nadie sabe hasta qué punto la situación puede escalar. El riesgo no es solo legal o económico, es reputacional. Nodal no solo defiende su nombre, sino la confianza de un público que lo ha convertido en símbolo de autenticidad. Las primeras reacciones del equipo fueron ambiguas. Al principio, negaron cualquier irregularidad, calificando las acusaciones como afirmaciones sin contexto. Pero al poco tiempo, un nuevo comunicado admitió que se revisarían documentos internos para garantizar transparencia. Ese giro narrativo encendió todas las alarmas. Porque cuando una defensa pasa de la negación absoluta a la revisión interna, algo en el discurso deja de encajar. Mientras tanto, los oyentes, la audiencia que consume, comparte y sostiene el negocio, comenzaron su propia investigación. En foros, grupos de fans y plataformas digitales, cientos de usuarios empezaron a comparar registros de derechos de autor en bases como BMI, ASCAP y la Oficina Mexicana. Y las diferencias son evidentes. Un mismo tema aparece con créditos distintos según el país. Lo que en México se atribuye a un autor, en Estados Unidos figura con otro nombre. Esa aparente inconsistencia que para el oyente común pasa inadvertida, se ha convertido para los entendidos en una señal inequívoca de que algo se está alterando en los márgenes del proceso creativo. Lo que para el público puede parecer una simple diferencia entre versiones o una omisión sin importancia, para los expertos del medio es una alerta roja, una anomalía que revela movimientos internos cuidadosamente planificados. Algunos productores, músicos de sesión e ingenieros de sonido, sin violar sus compromisos de confidencialidad, han dejado escapar comentarios velados en redes sociales, insinuando que no todos los aportes fueron reconocidos. No mencionan nombres, pero esas pocas palabras bastan para desatar una cadena de conjeturas, dudas y sospechas que ya recorren toda la industria. Porque lo que comenzó como un rumor aislado se ha transformado en una radiografía de un sistema profundamente complejo y opaco. La discusión dejó de pertenecer al terreno de la farándula o del escándalo pasajero. Hoy es una disección minuciosa del modelo musical latinoamericano,
un ecosistema donde la colaboración artística se confunde con intereses financieros y donde los porcentajes de autoría se negocian con la misma frialdad con que se calculan inversiones bursátiles. Lo que se pensaba que era un proceso transparente entre artistas y productores, se revela, gracias a las filtraciones, como una maquinaria perfectamente engrasada para redistribuir méritos y beneficios a conveniencia de las grandes discográficas. Y aunque Seriani encabece la investigación, lo que verdaderamente está en juego es algo mucho más profundo: la credibilidad de toda una industria y la confianza del público en el arte que consume. Mientras tanto, dentro del entorno de Nodal, la tensión crece a puerta cerrada. Su equipo legal trabaja con precisión quirúrgica, analizando cada línea de los contratos, cada cláusula, cada término ambiguo que pueda ser usado como defensa o anulador. Se preparan para todos los escenarios: impugnar audios, demostrar manipulación, alegar alteración digital o invalidez documental. Los abogados saben que cualquier error, por mínimo que sea, podría abrir una grieta de consecuencias catastróficas. Las cifras que circulan en los pasillos no son menores. Una eventual demanda podría alcanzar sumas millonarias, sin contar el daño reputacional. Por eso la estrategia es de silencio, contención y estudio. Hablan poco, pero trabajan mucho. Fuera de esos despachos, el impacto ya ha tomado forma social. En redes, la conversación ha mutado. Ya no se habla solo de melodías, videoclips o giras, sino de justicia, ética y derechos de autor. Los seguidores debaten con fervor. Algunos defienden a Nodal con lealtad inquebrantable, convencidos de que es víctima de un ataque mediático. Otros exigen transparencia y explicaciones concretas. Pero lo más revelador es que, por primera vez, el público empieza a mirar más allá del escenario. La emoción de una canción ya no basta. Ahora se exige saber quién la compuso realmente, quién fue silenciado y quién se quedó con los beneficios. Seriani, con la precisión calculada de quien sabe manejar el tiempo mediático, continúa liberando información fragmentada. Cada entrega es un golpe medido. Entre los documentos mostrados figura uno en el que un ejecutivo de la disquera o sellos sugiere ajustar la facturación de una versión internacional para favorecer la rentabilidad del producto. Según el periodista, esa frase encierra la prueba más directa de que existió una intervención corporativa para modificar porcentajes de participación entre autores. En otro extracto, un audio filtrado revela la voz de un productor diciendo: «Sabemos que la pista tiene esa línea adicional, pero la eliminamos del registro para no complicar contratos». No hay nombres, pero el contexto apunta nuevamente hacia un colaborador que fue borrado del mapa legal. Estos fragmentos, aparentemente pequeños, se ensamblan como piezas de un rompecabezas inquietante. La posibilidad de que se haya eliminado de forma deliberada el trabajo de quienes participaron en la creación de canciones que hoy generan millones. Si eso se confirma, no solo hablaríamos de irregularidades contractuales, sino de una práctica estructural que afecta a toda la cadena de producción musical. Y ese miedo ya circula entre bastidores. En los estudios, en los pasillos de las disqueras y en los chats privados de artistas, se respira un clima de nerviosismo. Varios intérpretes han comenzado a revisar sus contratos, a pedir copias de archivos, a consultar con abogados y expertos en propiedad intelectual. Nadie quiere ser el próximo en quedar expuesto. Incluso algunos músicos han empezado a enviar, de forma anónima, documentos y correos internos que podrían revelar patrones similares en otras producciones. Lo que se destapó con Nodal podría ser apenas el primer hilo de una madeja mucho más extensa. Y es que este escándalo va más allá de un nombre. Si se confirma que hubo manipulación en los créditos o en la distribución de regalías, el golpe podría ser histórico: demandas cruzadas, revisiones retroactivas, renegociaciones masivas de derechos y, sobre todo, una pérdida de confianza en el corazón de la industria. Los cimientos del negocio musical latino podrían tambalearse. Lo que antes era un secreto compartido entre unos pocos insiders ahora se discute abiertamente en foros, en programas de análisis y hasta en universidades donde se estudia la economía del entretenimiento. Mientras tanto, el público, esa masa silenciosa que da sentido a toda la maquinaria, observa entre la fascinación y la desilusión. Algunos prefieren no creer, aferrándose a la imagen inmaculada del ídolo que los ha acompañado en momentos de emoción. Otros, sin embargo, agradecen que alguien haya tenido el valor de exponer las grietas del sistema. Porque la música, más allá de su belleza artística, también es un negocio, y el dinero que circula entre bastidores suele dejar rastros que, tarde o temprano, salen a la luz. La pregunta inevitable ahora es: ¿hasta dónde llega lo que Seriani sabe?
Él mismo ha declarado que lo revelado hasta ahora es apenas una fracción de lo que posee. Esto apenas comienza, repite en entrevistas con la calma de quien conoce el peso de la información que guarda. Si cumple su promesa, el próximo capítulo podría arrastrar a ejecutivos, productores y sellos enteros, desatando un terremoto mediático de proporciones inéditas. Pero más allá de los documentos, los audios y las pruebas que salgan a la luz, lo que verdaderamente se disputa es la transparencia de un sistema que durante décadas ha operado en penumbra. Si el arte, esa expresión que une culturas y da voz a lo humano, se corrompe por intereses económicos, ¿qué queda de su esencia? La música, que debería ser un lenguaje de autenticidad, se transforma así en un espejo roto que refleja las ambiciones y las sombras de quienes la controlan. Y es en este punto donde el público cobra un papel histórico. Ya no son espectadores pasivos. Los oyentes exigen rendición de cuentas. Preguntan quién compone, quién produce, quién gana y quién queda borrado del crédito final. Reclaman transparencia, coherencia y justicia. Lo que antes parecía una batalla interna entre artistas y disqueras, hoy es un debate cultural que trasciende el espectáculo. La historia entre Nodal y Seriani podría ser, en realidad, el punto de inflexión que marque un antes y un después en la música latina. Un espejo incómodo que muestra, con crudeza, las fisuras de un sistema acostumbrado a callar. Y mientras los expedientes se revisan, las pruebas se acumulan y los nombres comienzan a emerger, una frase resuena entre los que observan desde fuera. El espectáculo puede continuar, sí, pero esta vez el telón no logrará ocultar lo que realmente sucede detrás del escenario.